A quien también le ponía cachondo esta película, Bronson, y ahora nos vamos a meter en el tema del legado, era a Van Damme y a Sheldon Lettich. Reconocido por ellos, si bien la película que hicieron no la acreditaron en un inicio como un remake del Luchador, pero es un remake en toda regla, con muchas casualidades además de la vida. La película a la que nos referimos es la de Lionheart, el luchador. La estaba mirando aquí en mi repisita, Lionheart, y esa portada. ¿Qué la puta, tío? En Lionheart se dan varias coincidencias con esta película. La primera es el baile de títulos. Aquí la llamamos Lionheart, el luchador, en Latinoamérica León, peleador sin ley, pero luego en otros sitios la llaman Full Contact y en otros la de AWOL. AWOL, que es lo de Ascend Without Living, que eso significa desertor, que es porque él desierta de... Es verdad, el personaje es distinto. La dinámica de la película es prácticamente idéntica. Podemos decir que si no se hubiera recortado en el luchador de Charles Bronson las dos peleas que te he citado, tendrían el mismo número de combates Van Damme y Charles Bronson, porque Van Damme tiene 6 peleas y Charles Bronson 4, pero tiene 4 porque le recortan 2. Tiene también lo que te he dicho, el baile de títulos, el hecho de... Perdóname, yo creo que en mi VHS pone... Me parece a mí que pone Lionheart el luchador, tío, en mi VHS. Sí, es Lionheart el luchador. Pero en un principio ellos no te la venden como ahora, que enseguida saltaría la liebre de remake del luchador. Ellos en principio no. Luego ya con el tiempo lo reconocieron tanto él como Sheldon Lettich, que les flipaba esta película, les flipaba mucho. Y es que se ve también en el guión, porque el personaje de Harrison Page, de Joshua, es otro vividor, otro buscalíos como James Coburn. Si bien este es cierto que se mueve más un terreno aún más callejero, porque James Coburn todavía vive un poco mejor. Este es prácticamente un mendigo que se busca la vida como puede. Pero el otro paralelismo que te voy es el personaje de Street que te he dicho de Nick Dimitri. Si te fijas, es un gentleman que se presenta, se baja en la estación de un vagón de tren donde le están esperando. Esa presentación, tío, es idéntica a la de Attila, a la de Abdel Kishi. Attila, el enemigo final de Lionheart, se baja de un jet privado con un gato. Es un tío, un gentleman, igual que este, pero se bajan igual, desciende una escalera, muestra el mismo plano de cómo de la puerta del medio de transporte y luego el descenso a encontrarse con los otros, exactamente igual. Como ya te digo, es verdad que creo que el personaje de Van Damme, León, es más fácil empatizar con él, porque su causa es más noble. Claro. Él mata llega más al corazón. Sí. Matan a su hermano, además es muy dramática también esa película, porque al hermano lo queman vivo, él está en la legión, se entera de esto y deserta, se tiene que hacer cargo de la niña. Él tiene unos fines más nobles. Pero luego lo que es la dinámica es prácticamente igual. Vemos como al principio hay una pelea entre otros tipos, que ahí se conocen Joshua y Van Damme. Entra Van Damme en la pelea en cuestión, ven que ahí hay un filón y ya lo veremos por otros escenarios más acordes a la época, como pueden ser los garajes, las piscinas, la pista de squash. La piscina, tío, no. Qué piasco de escena, madre mía, Javi, me acaba de pegar un chispazo. No ve qué guapo el tema de la piscina, ¿eh? Hemos hablado, Bronson, de los tipos duros de la película El Luchador, de Nick Dimitri, de Robert Tessier. Aquí ya tenemos nombres que se harían importantes en el mundo de la serie B, porque aquí teníamos... Es verdad que no todos son oponentes suyos directamente, pero estaba, por ejemplo, Billy Blanks en la Legión, en la escena de la Legión, con Michel Kissy, que hizo de Tom Poe. Estaba también ¿cómo se llama? Richard Norton. Richard Norton se pelea con Attila en una escena de las cámaras. Está también Paco Cristian Prieto, que es el malo de Solo el más fuerte, de Mardacascos. Paco Cristian Prieto es el rival que tiene en la piscina. Luego Abdel Kishi, es decir, son nombres, el propio Jeff Speakman, lo que Jeff Speakman es más complicado de encontrar. Es decir, aquí hubo nombres que luego prosperaron en el mundillo. La película, como ya te digo, apela más al corazón, quizás por eso
Si bien yo creo que a nivel de dirección no puede competir contra Walter Hill, Sheldon Lettich, pero sí que es verdad que a nivel de empatizar con el público yo creo que nos gana más. Además es más vistosa porque ya sabemos Claro, que entraba muy bien. tenemos las patadas, los espagás, los demás. Van Creo Damme que estaba muy guapo, Van Damme estaba muy guapo ahí, que estaba pletórico, tío. Es que Van Damme fue muy inteligente en cascarse un remake inconfeso, que luego ya sabemos que ya fue confesado por ellos, pero va a ser el primero de una serie de películas en los 90 que él va a hacer remakes, porque si te fijas, Sin Escape también, que es posterior, también es otro remake, que es de Raíces Profundas. Es decir, que él miraba hacia cierto miraba cine atrás, clásico Fíjate tú. para fijarse e incorporando sus innovaciones de las patadas vistosas, las cámaras lentas. Lionheart, si decimos que Hard Times, que el luchador inspira a Street Fighter, luego Street Fighter, Lionheart es también una adaptación de Street Fighter perfecta. Sí, Más sí. que la propia Street Fighter, porque teníamos el luchador escocés, esos escenarios, tío, las fases de bonus de Street Fighter, de los garajes y romper coches. Si es que aquí era rompe el coche de un puñetazo el parabrisas. Es Qué decir, que guapo, tío. Y luego la portada de la película, ¿te acuerdas con los bloques detrás, tío? Esa portada, yo la tengo en VHS en la puta hostia. Yo la veo y digo, madre mía, es que un portador. esa portada que luego, esa pose inspira el Art of Fighting de SNK, el personaje de Robert García, que en sí está inspirado en Steven Seagal por la coleta, pero si tú ves la carátula de Art of Fighting 2, esa pose es la de Van Damme, la de Robert García es Van Damme. O sea que se retroalimentaban en esa época los videojuegos de lucha, le deben mucho a Van Damme, a Seagal, pero había que poner la fundacional que era el luchador de Charles Bronson. Oye, Javi, ahora que tú estás hablando, ¿tú te acuerdas de A Puño Limpio? Sí, es la que iba a mencionar, el Me remake cago en del la remake, puta, es tío. decir, el tercer remake en cuestión, el segundo remake en cuestión, es remake de Lionheart, pero como como Lionheart es remake de Luchador, pues es decir, que es como si el Luchador hubiera tenido dos remakes, porque Fighting Puños de Asfalto de Channing Tatum es totalmente el mismo argumento. De las tres, he de decir que a mí es la que me parece más floja. Primero, porque Channing Tatum, aunque es un tío que con el paso del tiempo se nos ha ganado el carisma y el cariño de la gente, pero ahí estaba en sus inicios. Creo que no lo hace mal, pero desde luego si lo pones compitiendo con Van Damme y con Charles Bronson, yo creo que sale perdiendo. Las peleas también tienen otra cosa, que tienen una menor carga de violencia que las anteriores. Es verdad que en el luchador no vemos marcas de sangre, en Lionheart sí hay más violencia, pero Channing Tatum, la película de Puños de Asfalto, es un poco más aséptica, es menos sangrienta, es más familiar. Es verdad que toma algunos elementos del Bronx, demás, intenta reflejar también, cosa que las otras no hacen, el estilo de la calle, la barriada y demás. Creo que también es rescatable sobre todo viendo lo que viene en este último siglo, que te digo que tampoco tenemos muchas películas así, pero yo creo que es inferior a las otras dos, pero aún así yo creo que para una tarde de domingo está guay. ¿Tú qué opinas de estas tres, Bronson? Y la que tenía Jorge Rivero, ¿tú te acuerdas? Sí, a esas vamos ahora, porque esas ya Madre mía. nos metemos en el tema del legado, de cómo Bronson, el luchador, aparte de dar lugar a estos dos remakes, porque estos son remakes con todas las de la ley, que Van Damme al menos lo reconoció, pero joder, en la de Channing Tatum yo creo que no reconocían lo de la influencia de Hard Times, ni mucho menos la de Lionheart. Pero lo que sí va a dar lugar el luchador, que lo llevamos ya anunciando todo el programa, es un inmenso legado de películas de peleas callejeras. Es la fundacional del género. Un género que es muy fácil de rodar en la serie B y la serie Z porque con presupuestos muy pequeños lo único que necesitas es gente profesional. Y si nos vamos al legado, pues vamos a mencionar una buena pila de ellas. En primer lugar, si nos vamos a la filmografía de Walter Hill, tendríamos Invicto. Invicto con Vin Reigns y Wesley Snipes. Es verdad que nos vamos al tema de las peleas carcelarias, pero ya estamos hablando de clandestinidad en toda regla. Ahí teníamos el personaje de Vin Reigns, era un boxeador profesional que va a la cárcel y el Wesley Snipes era un peleador
de la propia cárcel, un recluso. Aquí es la segunda vez que Walter Hill nos vuelve al tema de la pelea callejera. Y esta es una saga, es una película que luego va a dar lugar a una deriva bastante particular, de una saga que va a ser, dentro de los que amamos el mundo de la serie B y las artes marciales, va a tener mucho nombre, la saga Invicto. Aquí ya teníamos a Snipes y a Ving Rhames, pero en la segunda vamos a ver sustituido, porque repite personaje. El personaje de Ving Rhames, no sé si hacer spoiler, no voy a decir lo que pasa en Invicto para que la vea la gente. Ya le han dado tiempo de verla. Efectivamente. Pero luego va a volver en la segunda parte y va a estar interpretado por otro grande, por Michael Jai White. ¿Qué pasa? Que Michael Jai White es una bestia dentro del mundo de las artes marciales. Ving Rhames no lo era. Entonces hay que hacer un cambio, porque Ving Rhames en esa peleaba con boxeo y aquí Michael Jai White, que es un fuera de serie que domina kickboxing, que domina karate, domina taekwondo, aquí vamos a ver cómo se va a enfrentar al otro grande de esta generación, que para mí son los dos más grandes de la serie B en el siglo XXI, que son Michael Jai White y Scott Adkins. ¿Qué pasa? Que Scott Adkins va con todo, va con patadas tal en la trama de la película. Yuri Boyka, un villano que va a ser tan querido, su personaje más icónico de Scott Adkins, que va a dar lugar a que sea el protagonista de las sucesivas. Pero a lo que voy, Michael Jai White tiene que seguir la cronología de los hechos de ser boxeador, pero que en un momento dado se ve tan superado que él va a tener que entrenar en otras artes marciales. Y ahí ya vamos a poder ver el esplendor de Michael Jai White en la película. Va a tener un combate contra Boyka. Os podéis pensar, predecir lo que va a pasar. El caso es que Boyka es tan querido que va a dar lugar a ser el protagonista, el villano. Se va a redimir en la tercera y cuarta parte. Tercera parte en la que tenemos un torneo al más puro estilo Contacto Sangriento, pero en cárcel, en la clandestinidad, con otros grandes nombres como Latif Crowded, este negro que hace capoeira, que hizo de Eddie Gordo en la adaptación de Tekken, y a Marco Zaror, este actor chileno, que no va a ser el único que voy a mencionar hispanoparlante de Latinoamérica en este saga de en este subgénero de peleas clandestinas, pero que también, pues poco a poco se va ganando el... Hizo Machete 2, hizo John Wick 3, es decir, es un tío que poquito a poco se va haciendo un huequito en Hollywood. ¿Qué decirte? Pues lo que te digo, 4 películas de la saga Invicto, ambientadas siempre en el submundo de las cárceles, pero que tienen ya también ciertos componentes de artes marciales, demás. Si seguimos hablando de estas películas de peleas clandestinas, Bronson, nos vamos a otro grande, Olivier Graner. Olivier Graner con la saga Circuit, que aquí se llamó la primera El Ring de la Muerte, otra se llamó La Sociedad de la Lucha. Estas sí que son peleas clandestinas con todas de la ley, peleas el submundo que vemos en El Luchador, pero llevado al extremo de que pueda aparecer aquí gente como, por ejemplo, el mismísimo Lorenzo Lamas. No veía casi nada. 4 películas de Circuit con Olivier Graner, también una serie, pero Lorenzo Lamas, al margen de esta, él tiene sus subgéneros. La filmografía de Lamas es tan amplia que va a tener varios subgéneros. Uno de ellos, aparte del de las peleas con espadas, tiene el de las peleas con clandestinas. Y aparte de esta que te menciono, él tiene la de gallo de pelea, que se llamaba Night of the Warrior, tiene también la de Round Final, y en su propia serie de televisión de Renegado también veremos esta temática de las peleas clandestinas. Es decir, que Lorenzo Lamas es un tío que ha vivido muy adscrito a este mundo de las peleas clandestinas, pero que luego también lo metió en su serie de Renegado. Y es que lo de las peleas, Bronson, esta es fácil de hacer, que no será la única serie de televisión mítica Renegado que tenga peleas, porque también lo teníamos en el equipo A, en la primera temporada, aquella cuando los meten en la cárcel, que se fugan en el globo, ahí también había peleas clandestinas. Lo teníamos en Walker, Texas Ranger, hay un capítulo donde Chuck Norris creo que se enfrenta a Randy Savage, también ese mundillo. Es que es tan fácil de adaptar que realmente esto da lugar a mucho. Y todo esto, como ya te digo, desde la fundacional de Bronson hasta nuestros días. ¿Quién más te menciono? Has mencionado antes a Jorge Rivero, el otro hispanoparlante del que vamos a hablar. Hablábamos de Marco Zaror, el chileno, aquí en este caso mexicano. A puño limpio con Jorge Rivero, saga de 2 películas. Joder, tío. La segunda... Con Matías Güey. Con Matías Gils, efectivamente.
y producida por Izaro Films, es decir, que es coproducción hispanoamericana y mexicana también. Es decir, dos películas muy recomendables. Son las más recordadas de Jorge Rivero, como ya os digo, este actor más conocido por Latinoamérica que por aquí. Pero ya os digo, a puño limpio, ya su título mismo lo indica, o sea, peleas clandestinas a puño limpio, muy deudoras de este luchador de Bronson. Qué guapa estaba esa película, tío. De verdad que es un peliculón. A mí esa película me encanta. El director, Frank Zuniga, creo que era su última película ya. Director, creo que una de ellas, la segunda de A Puño Limpio, te lo estoy diciendo de memoria, Bronson, porque además este tema lo hemos tratado en Cinemanetti. Hay una que o bien la dirigió Matías Hughes, la segunda, o bien la dirigió Fran Zagarino. Diría que la dirigió Matías. Ya me queda la duda, macho, si fue Matías Hughes o Fran Zagarino. Es decir, otro grande ahí dirigiendo este tipo de películas. Aquí estaba, creo que está poco reivindicada a puño limpio. Yo la última vez que la vi hace poco, cómo la disfruté, colega. Cómo sale ahí. Jorge tiene un físico increíble, tío. Hostia, dentro de la filmografía de Matías Hughes hay que recomendar A Puño Limpio 2, yo creo, vamos, considero. Porque además son de las que más fáciles entran, porque aunque estemos hablando de presupuestos limitados, pero joder, unas películas de puñetazos, de peleas clandestinas, eso no necesita mucho lucimiento de presupuestario. Es decir, siempre con un poquito de maña tras las cámaras, siempre te van a garantizar un entretenimiento menos casposo del que se le pueda achacar a la serie B y Z. La portada que tenía, ¿tú te acuerdas del cartel? Sí, los dos así puestos uno contra el otro. Eso es puro videojuego, tío. O sea, es un scroll horizontal, los dos ahí frente a frente. Que recuerda mucho a la de Retroceder Nunca Rendirse Jamás, de el lado soviético y Kurt McKinney en el otro. Tío, efectivamente, es muy similar, sí señor, tío, es verdad, una portada que tú la ves y yo, pues no te creas tú, Retroceder Nunca Rendirse Jamás es antes, ¿no? Sí, es anterior a esta. Es anterior porque la de A Puño Limpio 2 era del año 91, 92, es de los 90 ya. Era del 80 y tanto, 83, 84, ¿no? 84 me iría yo, sí. 84, ya ves, tú no veas qué portadones, tío. Si hablamos de su heredero espiritual en este siglo, ¿tú quién dirías que es el heredero espiritual que ha estrenado mucho en pantalla grande? Yo diría que para mí es Bronce, para mí. Bueno, ciertamente, pero eso también es el heredero genético, porque es igual, macho. Pero el espíritu de Bronson trasladado a la gran pantalla en los últimos 20 años, ¿quién crees que también por edad, quién crees que es el que ha cogido ese rol? Liam Neeson, ¿no? Efectivamente, Liam Neeson. Pues Liam Neeson, aparte de ser el Porkersy del siglo XXI, porque básicamente la mayor parte de sus películas son bronsonianas, con todas de la ley, pero ¿hasta qué punto Liam Neeson ha sido un heredero de Bronson? Pues te voy a decir que él también tiene su película de peleas clandestinas del año 90, antes de la lista de Slinder, antes de petarlo con la Guerra de las Galaxias. Él se hizo una película de peleas clandestinas que era la del Gran Hombre. Es decir, hasta en eso Liam Neeson ha sido como un heredero del propio Bronson. Película. He escuchado yo que fue boxeador antes que actor, tío. Sí, aparte que siendo irlandés, este se tuvo que ver en grescas callejeras sí o sí, macho. O sea, carácter irlandés más alcohol de por medio. Vamos, actor del método, ¿eh? Ya ves tú, me cago en la puta, tío, sí señor. Pero que nos vamos a gente también importante de actores más reconocidos. Y otro que te voy a decir que también ha estado muy influenciado en las peleas callejeras fue Brad Pitt. Porque Brad Pitt, tenemos que mencionar el Club de la Lucha, la adaptación del Chuck Palahniuk. Eso es peleas más callejeras que eso. ¿Y cuál era la que hacía de gitano, tío? Snatch, Cerdos y Diamantes, de Guy Ritchie. Y sale el gitano, tío, con un físico que no vea, que sale Jason Statham. Fijémonos, Bronson, en los escenarios de esas peleas. Pocilgas, cuadras, establos. Sí, o sea. Sí, es verdad, ahora que tú lo has comentado, ¿eh? Tienes toda la razón, tío. Tanto el Club de la Lucha como es decir, son películas que quizás han llegado a tener más.
son más recordadas que la del luchador por parte de la crítica, porque ya sabemos que si hablamos de Brad Pitt o, Hombre, por claro. ejemplo, dirección de David Fincher o de Guy Ritchie, la crítica te pone menos pegas que, por ejemplo, a la reivindicación de Bronson. Bronson tuvo la mala suerte de que en la época de los 1975, hay que decirlo a las claras, topó con una crítica progre que denostaba todo este tipo de cine y de masculinidades y demás, que se sigue viendo hoy día también ese tipo de denoste, pero él en su época, pues tanto él como Clint Eastwood eran tachados poco menos que de unos fascistas, Madre. mientras que Tom Lawley al hacer en la otra vertiente de un cine un poquito más ecologista, más hippie, pues fue mejor visto por parte de estos críticas, que también te digo que se llevó palos porque todo lo que era repartir hostias de artes marciales ya hay determinado típico tipo de cineasta gafapasta y de chaqueta de pana que ya por esa época no lo veía bien. Pero analicemos, Bronson, quién pasó más a la historia. Dentro de estos que como ya te dije, Man with a Camera de Tom Lawley noqueó a Bronson, pero ¿quién noqueó en la vida real a nivel de éxito e influencia en la cultura popular? Pues yo creo que si le preguntas a la gente por Charles Bronson y Tom Lawley, se van a acordar más de Charles Bronson. Si bien es Hombre. cierto que, como ya te digo, estas de Tom Lawley, pues hombre, tienen cierto culto, pero desde luego Tom Lawley, ya hemos mencionado aquellas películas, ejercieron una influencia sobre el cine noventero de Steven Seagal en los 90, pero fíjate todas las que vamos analizando solo de peleas callejeras, de todos los títulos que estamos dando, que si nos metiéramos con el vigilantismo, películas tipo Yo, José la Justicia, es que la influencia de Charles Bronson, como ya hemos dicho, coges toda la filmografía de Liam Neeson y brutal. O sea, y Ya. Hace poco vi una portada de Travolta, tío. De Travolta. Y ponía. Ay, yo soy la justicia. En plan Bronson en la portada. Como Bronson. Y también hace de justiciero. Es que Bronson sí. ha dejado un legado. Acuérdate de que el propio Paul Kersey tuvo su remake con la película de Bruce Willis del Justiciero de la Noche, que para mí, mira que es un tío carismático, Bruce Willis, pero en ese papel palidece comparado con Charles Bronson. Paul Kersey es Charles Bronson. Lo más parecido que ha podido haber a alto nivel, porque luego ya nos meteríamos con el Exterminador de Robert Ginty y demás, que también es carismático a su manera, porque desde luego, de ponerle lo del soldador, un recurso más fácil y más icónico es difícil. Es decir, Robert Ginty también tiene su propio personaje con carisma propio. Pero así a nivel de gran reconocimiento de películas, taquilleras y demás, yo creo que el único que le ha hecho sombra en Justicieros ahora en el siglo XXI ha sido Liam Neeson, porque ya te digo que Bruce Willis poniéndose en el papel palidece comparado con él. Oye, tú imagínate a Liam Neeson en un remake del Justiciero, tío. Desde Wii, cómo fuera quedado, ¿eh? Ese papel para él. Se habló en su momento de Stallone también, que también hubiera sido lo suyo. Pero se bajó del carro, oye. Sí, se bajó. Paradójicamente se puso luego en la piel del personaje del remake de Jeff Carter, de otro duro de aquella época, de Michael Caine. Michael Caine, que de hecho ahí tienes el cartel que también sale a Michael Caine en la película. ¿Sabes qué es lo que pasa, Bronson, en el caso de Paul Kersey, sobre todo a medida que avanza la saga? Es que aunque él va cayendo en la ancianidad, pero nos sigue pareciendo como un personaje de la tercera edad, es un tío chungo y duro y que nos puede hacer la vida muy jodida, porque la escena de la cámara de Death Wish 3, de balancear la cámara de fotos y que alguien te la robe y pegarle un tiro por detrás, eso es de ser un cabrón, un artero. Es buenísimo que tú veas a ese hombre salir y se mete su magnum en la boca, ¿tú te acuerdas? Que se estaba comiendo el heladito y tú lo ves así de repente. Pero bueno, incluso en la quinta parte, ya digamos que ya esa era de los 90, de finales de la canon, ya ese final, ¿tú te acuerdas del final con la cámara en azulita? Cuando él se despide y se congela la imagen, en ya al final que se ve cómo se va por el pasillito. Es que es tan entrañable, es que... Joder, tío. Es que... un grande, bro. No muere. Además, de hecho, hasta el día de hoy, tú, en televisión, en estas cadenas que Real Madrid Televisión y tal,
todavía te la ponen diciendo aquí está todavía y estamos en el 2025, tío. También te digo, Bronson, es imposible que muera jamás, simplemente por algunas de las aportaciones primeras que tiene al cine, de las más potentes. ¿Cómo va a morir alguien que ha interpretado el personaje de armónica en Hasta que llegó su hora? Si eso es un clásico del western. Eso es la cima del spaghetti western y la cima de Leone. ¿Cómo va a morir un personaje así? Es que es imposible. Y luego aparte lo cuentas en clásicos inmortales como pueden ser 12 del Patíbulo, La Gran Evasión, Los Siete Magníficos. Es que es imposible. Aunque ahí esté como de reparto, pero es que es imposible. Es que él es historia del cine. Le joda a quien le joda. A los de la chaqueta de pana, a los de la gafa de pasta o a los de constructores de la masculinidad. Es que me la suda. Es que ellos van a... Con ganas de verlo con Chuck Norris en Delta Force, ¿eh? Nos quedamos ahí con la gana de ver a los dos grandes justos. Me cago en la mano. Pues eso hubiera sido la apoteosis. Pues el equivalente en canon a lo que años después y tardíamente fue ver a Schwarzenegger y Stallone juntos. O sea, es así. Igual que hubiera sido también la repanocha ver a Clint Eastwood y a Charles Bronson juntos. Eso también hubiera sido brutal. Imagínate. Pero bueno, hay que tener en cuenta que lo tuvimos junto a otros grandes como Steve McQueen, como Lee Marvin en 12 del Marvin, Patíbulo. Caza Salvaje, tío, bueno, 12 del Patíbulo, sí. O sea que también lo vimos con otros tipos duros. Con Alain Delon, lo vimos junto a muchos grandes, tío, joder, tío. Steve McQueen, es lo que tú dices, que él estaba ahí, tío. Lo que pasa otro que me he hecho yo con John Wayne me hubiera molado también. Lo que pasa es que John Wayne era un representante de un tipo de western que es verdad que Wayne se circunscribe más al western, también tiene bélico, pero son dos filmografías desde luego envidiables. O sea, te sigo mencionando el subgénero que yo considero que esta película crea, que es la del subgénero de peleas clandestinas. Y volviendo un poco a la ambientación de los años 20, de la depresión, ¿tú considerarías, por ejemplo, del gran Jackie Chan, La Furia de Chicago, un poquito deudora también de este género? Porque ahí también hay un torneillo de peleillas de estas. Y esa también es posterior. Fíjate, ¿eh? ¿Esa de Caño tío? Yo creo que fue de la primera aventura de Jackie Chan en América cuando hizo El Protector y fueron fracasos. Tiene que ser del 78 a lo mejor. La de Jane Glick. Esa es El Protector con Dani Aiello. Oye, esa fue un fracasillo porque también hacía un papel Jackie Chan ahí de tipo duro que no encajaba mucho con... Yo me acuerdo que esa película no tuvo y aparte el metometodismo de siempre de los americanos. Él tenía una forma de coreografiar con sus riesgos y demás hongkonesa totalmente opuesta a lo que se hace en América, que no se podían exponer a esas locuras. Y luego teníamos a un gran pateador como Bill Wallace, el villano de Fuerza 7. Y claro, con esos mimbres dirías, tiene que ser la pelea a la leche. Pero el hecho de que no se sigan las coreografías que él seguía en Hong Kong, pues la espectacularidad es muy inferior a, por ejemplo, películas de esa época como La serpiente a la sombra del águila, El mono borracho en el hombro, El mono borracho en el ojo del tigre, Hiena salvaje, que eran totalmente diferentes. Entonces, claro, yo creo que ahí fue el primer fracaso. Luego él ya volvería con Rumble in the Bronx, con... ¿Cómo se llamaba aquí en España? La de... Joder, la que hizo en los 90, la que le da el éxito realmente a Jackie Chan en América es esa, Duro de matar. Duro de matar, ahí la de sí, Lamborghini con la katana, la de Lamborghini con la katana y el overcraft. Esa también es una ambientación muy callejera, pero no son peleas de uno contra uno, sino uno contra muchos. Pero ya te digo, aquí teníamos otro actor de los grandes de la acción, pues protagonizando una película relacionada con las peleas clandestinas. Si nos vamos a más actores de este palo, pues por ejemplo, en este siglo, Steve Austin, el que Stone Cold de la lucha libre, ese protagonizó una película que se llamaba El Daño. Este actor calvo, ¿te suena a ti? Que era en Los Mercenarios, unos villanos. Pues el Daño es muy deudora también, lo que pasa que a unos niveles de producción muy bajos, es muy deudora también del Luchador. La saga Rompiendo las Reglas, que era de artes marciales mixtas. Luego se mete ahí de por medio Michael J. White
pues también tenía un poquito de deudor de esto de las peleas clandestinas. Si bien es cierto que se mete más el tema de las competiciones, pero también había algunas escenas de pelea callejera. El propio Michael Jai White, que ya te he mencionado tanto en Invicto como en Rompiendo las Reglas 2, pues tiene una película que es muy recomendable, que es la de Promesa Sangrienta. Promesa Sangrienta. Sí, con Kimbo Slice y otros peleadores reales. Esa está muy guapa, la recomiendo mucho a los que estén viendo este programa, sobre todo si quieren ahondar en la filmografía de Michael Jai White. Esta de Promesa Sangrienta les va a molar. Volviendo a Van Damme, hemos mencionado como Lionheart era un remake inconfeso del Luchador. Pues él tiene otra película de peleas clandestinas y además carcelaria, que es Salvaje, del gran Ringo Lam. En Salvaje, que estaba ambientada en la cárcel de Kravavi, una cárcel rusa, a Van Damme lo meten en una cárcel y desarrollan un deporte que se llama el Sparka, que son peleas de los presos bajo el beneplácito de los alcaides y demás. Esa película está muy guapa, es de las más dramáticas además de Van Damme, tiene buen registro actoral. Cuando más le negaban el pan y la sal, yo creo que se saca una buena interpretación. ¿Tú qué opinas de Salvaje, Joder, Bronson? La tengo aquí en portada, tío. Para mí es pletórica. Sí, señor. Ringo Lam siempre le sacó buenas interpretaciones, pero esta película es una segunda incursión de Van Damme en este mundo de las peleas clandestinas y yo creo que hay que recomendar Salvaje de Van Damme. Nos vamos a otros del mundo de la acción. Jeff Wincott, por ejemplo, que Manetti está analizado en Cinemanetti, la de Apuesta o Vida o Muerte. Ahí se jugaban también por aquí. Ahí estaba también Gary Daniels y ahí se jugaban a la novia de uno. O sea, algo más incorrecto hoy día imposible. O sea, tremendo, tío. O sea, esa también de las más recomendables de Jeff Wincott. Te puedo decir también, antes te he hablado del videojuego Pit Fighter. Algo que era muy parecido a ese videojuego, hasta el nombre era la saga Shoot Fighter. No sé si la conoces tú, con Bolo Young. Shoot Fighter son dos películas de peleas clandestinas, ambientadas una de ellas en el borde de México. Esa está guapa, tío, porque son peleas clandestinas y también utilizan armas en algunos momentos. ¿Cómo será para que haga Bolo Young de bueno, que era poco habitual verlo hacer de bueno, porque siempre era villano. El villano de Contacto Sangriento, que también salía en Operación Dragón, pues ahí lo teníamos. Incluso si nos vamos a la saga Campeón de Campeones, con Simon Reed, Philly Reed, la primera sí que es cierto que era el circuito reglado del taekwondo, pero la segunda era de peleas clandestinas, con ahí Ralph Moller haciendo de Bracus ahí, esa también es muy Pit Fighter, muy rollo de peleas clandestinas. Y te he mencionado Pit Fighter, el videojuego, pues también te voy a recomendar una película llamada igual, Pit Fighter, que tiene un pequeño papel Scott Adkins, y esta película está dirigida, no es de las que mejor dirigía porque eran sus inicios, por uno de los grandes directores, yo creo, del cine de artes marciales occidental y de peleas, que es G. Sube Johnson. G. Sube Johnson es un director que va a estar muy ligado a la filmografía reciente de Scott Adkins. Dirigió, por ejemplo, Accident Month, que es una película que tiene una pelea entre Michael Jai White y Ray Park y Scott Adkins a tres bandas. Es genial esa pelea, es que poneosla en YouTube porque es maravillosa. Dirigió también, por ejemplo, las del Cobrador de Deudas, también con Scott Adkins. Tiene varias con Scott Adkins. Y esta de Pit Fighter, que te digo que creo que aquí se llamó Combate a Muerte, es verdad que es muy paupérrima en medios y fotografía, pero es también de este tema de peleas callejeras. Mencionarte también, te he dicho, una pequeña aparición de Scott Adkins, pues otra en la que tenía una pequeña aparición Scott Adkins, esta ya de mayor calado, producción francesa, con Bob Hoskins, Morgan Freeman y ni más ni menos que Jet Li, era Danny the Dog. Danny the Dog, efectivamente. Danny the Dog, otra película muy, muy recomendable de este mundo de las peleas callejeras. También con un trasfondo dramático, un personaje muy rico, el de Danny, este hombre que lo tratan como un perro, que casi no se comunica
y a través de la música, pues él va desarrollando su propia humanidad, porque es una bestia de combate. Esa película, tío, Danny Trejo. En esa película, si te acuerdas, hay una pelea en una piscina vacía que le arrojan armas. Uno de los contendientes de Jet Li es Scott Adkins en sus inicios. Y luego al final tenemos una pelea muy guapa con una especie de asesino medio monje, que es Cyril Raffaelli, que salía también en El beso del dragón. Desde luego, las dos películas occidentales de Jet Li mejores para mí son las que rodó en Francia, Danny the Dog y El beso del dragón. Pero ya os digo, ciñéndonos al mundo de las peleas clandestinas, sería esta, la de Danny the Dog. Y con esto termino el repaso. Hay muchas más. Fíjate tú, todo lo que dejó el luchador de Charles Bronson. Es decir, fíjate tú, por todo eso lo que te digo, tú fíjate después, qué legado hemos analizado. Es decir, hemos venido a analizar una simple película y toda la tela que hemos cortado. En influencia en videojuegos, en influencia en películas, ha generado un subgénero. Por sí misma, un subgénero. Se dice pronto. Y luego, pues es que si nos vamos también a la cultura popular, el mundo del wrestling, como ya te hice un repaso cuando hablamos del monográfico de Chuck Norris, en el mundo del wrestling, de la WWE, del pressing catch, hay un estilo de combate que se empezó a imponer en el año 97, que es el Hell in a Cell. Hell in a Cell es un combate que se llama Infierno en la jaula. Y entonces baja una jaula y allí combaten los luchadores. Esto recuerda mucho a la pelea de Charles Bronson con Robert Tessier. No puedo afirmar que esto sea así, que sea influenciado por esto, porque es verdad que en Japón también, en el mundo del wrestling japonés también innovaban mucho y los americanos copiaban, pero si te fijas, esa jaula que inspiró el escenario de Zangief en Street Fighter, yo diría que también puede influenciar en cierta manera el modo de combate en el mundo del wrestling del Hell in a Cell, del infierno en la jaula. Y otra modalidad, el No Holds Barred. El No Holds Barred, que es lucha sin límites, es el estilo de combate que se veía en el luchador, porque lo hemos hablado de ella como posible precursora del Vale Tudo o de las MMAs, pero si nos vamos al estilo de combate de peleas callejeras, eso se anunciaba en las peleas clandestinas a principios de siglo como No Holds Barred, de tal contra tal. Entonces, otra posible influencia que haya podido decir. Esto ya te digo, son pajas mentales mías, pero sí por decirte posibles influencias de esta película. Las que están bien claras, desde luego, los remakes de Lionheart y Fighting Puños de Asfalto, y todo el subgénero que vino después, eso es indiscutiblemente influencia de la película del luchador de Charles Bronson. Y luego la influencia en los videojuegos reconocida de Street Fighter con aquellos escenarios y todo lo que vino después. Y es que el propio título, porque en Japón, Hard Times, el luchador, se llamó Street Fighter. Street Fighter, es que como su propio título lo dice,